¿El ego es tu mayor aliado o tu peor enemigo? ¿Qué pasaría si te dijera que eliminar tu ego podría ser el peor error de tu vida? Así es. Lo que tantas corrientes New Age y discursos de sabiduría espiritual te han dicho podría estar limitándote en lugar de ayudarte. Hoy quiero sacudir esas creencias y llevarte a un viaje que cambiará tu perspectiva sobre el ego para siempre. Y no se trata de matarlo ni de esconderlo, se trata de algo mucho más profundo, poderoso y liberador. Ahora, piensa un momento, ¿qué tienen en común los líderes más exitosos, los grandes genios de la historia y aquellos que han dejado huella en el mundo? No es su inteligencia, ni su talento innato, ni siquiera sus circunstancias. Es algo que todos han aprendido a dominar, su ego. Pero espera, ¿el ego no es malo? Eso es lo que te han hecho creer, ¿no? Que debes de matarlo, eliminarlo, disolverlo. ¿Por qué? Porque un ego fuerte es difícil de controlar y en un mundo donde el poder está diseñado para moldear masas, es mucho más fácil manejar a una población de egos diluidos que egos empoderados. Pero aquí estamos para hablar de lo contrario, no para esconderlo, sino para entenderlo y usarlo como tu aliado más poderoso. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficiente? ¿Que deberías de ser más humilde, más sumiso o más dócil? ¿Quién te dijo esto? Y más importante aún, ¿por qué lo creíste? En este episodio de Hackea tu Realidad vamos a explorar qué es realmente el ego, cómo ha sido malinterpretado y cómo puedes usarlo para alcanzar tus metas más ambiciosas. Quiero que veas al ego desde una perspectiva diferente, una perspectiva que lo conecta con un mundo material, este mundo en el que vivimos y que muchas veces nos han dicho que debemos de rechazar para ser supuestamente espirituales. Pero ¿sabes qué? El mundo material es el escenario donde jugamos, creamos y manifestamos. Y el ego es esa herramienta que te puede ayudar a escribir tu propio guión. Durante años me he topado con personas que buscan eliminar su ego en ceremonias, talleres y retiros. Háblese ayahuasca, ceremonias de cacao, etc., algún otro tipo de terapias. Pero lo que quizá nunca te han contado o nunca hemos visto es que esas personas suelen terminar frustradas, perdidas y muchas veces más atrapadas en sus sombras que cuando comenzaron. No porque el ego sea malo, sino porque intentaron matar algo que es parte esencial de quienes son. Así que grábate esta frase muy bien en tu mente. El ego no es tu enemigo, pero si no lo entiendes, se puede convertir en uno que aparte te conoce profundamente. Y vas a ver dónde darte, dónde torcerte, dónde vencerte. Hoy vamos a descifrar este enigma juntos. Este episodio no solo es para quienes buscan respuestas espirituales, sino para quienes quieren entender cómo funciona su mente, su energía y su poder de manifestación en este mundo. ¿Estás listo para descubrir cómo convertir a tu ego en el arma más poderosa que tienes? Respira profundo, mantente con la mente abierta y acompáñame en este viaje hacia el entendimiento, la transformación y el verdadero empoderamiento. Vamos a adentrarnos con todo. Y bueno, primero que nada, ¿qué es el ego, no? ¿Qué es este misterio que define parte de lo que eres? Si tú te paras frente a un espejo, lo que ves, tu reflejo, no es realmente lo que eres tú. Es solo una proyección, un juego de luz, de luces, materia que te devuelve una imagen. Ahora piensa en el ego como ese espejo interno, te refleja, te da forma, pero no es toda tu esencia. Entonces, ¿qué es realmente el ego? Vámonos a definiciones que han hecho representativos importantes, coincidamos con ellos o no, sobre este tema de la mente. Según Freud, el ego es el mediador. Es el puente entre tus deseos más primitivos, las reglas sociales y la realidad que enfrentas cada día. En palabras simples, el ego es lo que te permite decir yo existo, yo soy. Pero aquí viene la gran pregunta. Entonces, basado en eso, ¿el ego es bueno o malo? Pues el ego no es bueno ni malo, simplemente es como el yo soy. Todo depende de cómo lo uses. Es como un cuchillo, en las manos adecuadas puede crear una obra de arte, pero si lo manejas mal puede causar daño a otros o incluso a ti, sin ni siquiera que tu intención sea dañarte, solo por no saber manejarlo. Y esta creo que es una de las verdades más grandes sobre el ego y también una de las más olvidadas. Nos han enseñado a temerlo, a reprimirlo, incluso a odiarlo, pero ¿alguna vez ¿te has detenido a pensar que sin el ego no podrías funcionar en este mundo?
El ego es esa voz que te dice yo puedo hacerlo, es la que te impulsa a perseguir tus metas, a defender tus ideas, a construir tu propia identidad, pero también es el que puede susurrarte no eres lo suficiente, no puedes hacerlo. Y aquí está el secreto, el ego no es el problema es cómo lo manejemos. El ego ha sido tema de estudio, de investigación, de curiosidad desde tradiciones ancestrales, como en el budismo. El ego es visto como una ilusión, algo que creamos para darle sentido a nuestra existencia. Pero hay que poner atención aquí, no se trata de eliminarlo, sino de trascenderlo. Y aquí muchos se pierden porque confunden la trascendencia como el morir, por esta tradición también espiritual donde vemos a la muerte como una trascendencia. Puede ser que lo sea, pero no todo lo que trasciende en esta vida tiene que ser eliminado. Entonces, ¿qué significa trascenderlo? Es reconocer que el ego es una herramienta, pero no es tu esencia. Osho, por su parte, lo define como la sombra de tu luz. Dice algo que para mí se me hace muy poderoso y reformador y revelador. Donde hay luz, hay sombra. Pero la sombra nunca puede dominar a la luz. Entonces piensa esto así. ¿Estás dejando que tu ego tome el control o lo estás usando para eliminar tu camino? Esa es la gran diferencia. Y bueno, como sabes, pues me enfoco mucho en la terapia Gestalt para abordar muchos de estos temas y lo enfoca desde un ángulo muy interesante. El ego no es algo fijo, sino es un proceso dinámico. Es el puente entre tu yo interno y el mundo que te rodea. Por lo tanto es moldeable, adaptable. Es como una herramienta que puedes ajustar según lo que necesites en cada momento. Y pues ya te había dicho que algo en común entre las personas más exitosas, entre comillas, de este mundo ha sido el poder dominar o controlar a su ego. Piénsalo. ¿Crees que alguien como Steve Jobs logró cambiar el mundo sin un ego bien afinado? ¿O que maestros como Gandhi trascendieron su ego eliminándolo por completo? La verdad es que no. Ambos lo entendieron y lo manejaron y lo usaron a su favor desde perspectivas e ideologías distintas porque al final fueron auténticos. Un ser auténtico es un ser lleno de ego. El ego también es una herramienta de proyección. Es un reflejo de lo que tú proyectas a nivel interno. Cuando sientes envidia, frustración o incluso arrogancia, no es el mundo el que está actuando en tu contra, no es el mundo el que te está modificando, es un ego desalineado. Pero aquí está pues la buena noticia, si lo puedes identificar, lo puedes manejar. No se trata de ocultarlo, sino de manejarlo. También lo puedes ver al ego como un perro guardián. En las manos adecuadas puede protegerte y guiarte, pero si lo dejas sin control, te puede morder, puede volverse en contra tuya. Así que la idea es, ¿estás entrenando a tu ego o lo estás dejando simplemente suelto, ignorándolo? Pero bueno, ¿entonces el ego es malo? La respuesta corta sería no. Definitivamente no, porque es parte de ti. La respuesta larga es que depende de ti. El ego es ese motor interno que te impulsa a actuar, a soñar y a crear, pero también puede ser la cadena que te ata a los miedos y las inseguridades. Osho también decía que el ego no es tu enemigo. Es una ilusión que puedes entender y trascender, pero primero necesitas reconocerla. Esa es la clave. Reconocer que el ego está ahí, que forma parte de ti, pero no es todo lo que eres. El error grande, el más grande del New Age, creo que ha sido esta idea de matar al ego. Ha sido una trampa disfrazada de espiritualidad. Últimamente escuchamos muchas frases como mata a tu ego para ser espiritual o elimina a tu ego para alcanzar la iluminación. Pero déjame decirte algo. Eso es una trampa, es como querer arrancarte una pierna porque no sirve para escribir. ¿Tiene sentido? Pues no, ¿verdad? Sin embargo, este mensaje se ha convertido en una moda dentro del movimiento New Age, una ola que, en lugar de empoderarnos, muchas veces nos empuja hacia normas y dogmas que contradicen la esencia de lo que significa ser un ser libre y consciente. Esta nueva tendencia del New Age, con su enfoque en disolver al ego, nos lleva a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque tratar de eliminar al ego es como intentar de apagar el motor de tu mientras estás en una autopista. El resultado sería un accidente, un caos. Como te decía, he estado en ceremonias, por ejemplo, de ayahuasca, donde muchas personas llegan con la intención de eliminar
a su ego en la ceremonia. Y créeme, lo que sucede después para ellos no es bonito. He visto a gente sumergirse en profundos estados de caos emocional, miedo y pérdida de propósito. Y el problema no es el ego. Y muchas veces estas personas siguen enfocadas en que no pudieron contra él y vuelven a asistir a una ceremonia o con plantas sagradas, o siguen enfocados en querer disolver al ego. El problema es que no han entendido cómo funciona. Y es que definitivamente esta idea de disolver el ego es una herramienta de control. Como te decía, es más fácil manejar a un rebaño de personas con egos escondidos que lidiar con un colectivo empoderado. Es decir, un grupo de individuos, o por definición individuo es individual, diferentes, que piensan por sí mismos y tienen claridad en sus mentes. Y que aparte cada uno piensa diferente. ¿Cómo les llegas? ¿Cómo los controlas? Todos son diferentes. En cambio, si apagas sus egos y haces que se sumen a una doctrina, a una corriente, como es la New Age, como es la de las plantas sagradas, las herramientas no son malas, las plantas no son malas, pero el verlo como una corriente, como algo en lo que todos convergen, hace que todos piensen similar y sepas cómo llegar. Es de hecho una de las estrategias de marketing más utilizadas, ¿no? Segmentar. Cuando tú segmentas públicos es porque estás definiendo dónde coinciden, en qué piensan igual y sabes cómo llegarles. Si tienes una multitud de personas, cada una individual, que no tienen convergencias entre ellas, tendrías que llegarle a cada una de ellas y lo vuelve complejo, complicado, si no es que imposible. Entonces la manera de controlarlos es hacerlos que todos piensen igual. Incluso logran que te regalen su poder de intención. Y con la suma de intenciones, tú colapsarías la realidad a tu antojo. Por eso artistas, políticos, gobernantes pueden hacer lo que sea. No por su posición nada más, sino por la suma de intenciones convergentes. Entonces analízalo nada más rápidamente. ¿Quién gana si tú decides aceptar esconder a tu ego, hacerte pequeño y no ocupar tu lugar en el sistema? El sistema mismo, las doctrinas, los grupos de poder. Cuando tú escondes tu ego, cuando lo minimizas, estás cediendo tu poder. Y eso es exactamente lo que quieren. El mundo no es justo, así lo decía mi papá, y creo que es una frase que ha quedado muy marcada en muchas cosas de las que he ido proyectando. Pero tampoco te corresponde cambiarlo todo. Solo puedes tomar control de tu vida, de tu camino. Y aquí es donde entra el ego. Si lo entiendes, si lo manejas, puedes usarlo para crear la realidad que deseas. Creo que el mensaje de Osho, donde nos define al ego como una ilusión que tiene que trascenderse, se ha confundido, tanto por lo que te dije de entender la trascendencia como el morir, como el matarlo, como por lo que te decía de que Osho dijo que el ego es la sombra de tu luz, y donde hay luz hay sombra. La parte importante que creo que se ha distorsionado es donde dice, pero la sombra nunca puede dominar a la luz. Esta idea se ha distorsionado y se ha convertido en un dogma, al grado de que te llegan a decir, si tienes ego no eres espiritual. O sea, el ego, que es la sombra, no puede estar junto con la luz cuando son productos del mismo fenómeno. La sombra es producto de la luz, no podría existir sin luz. Esta es la realidad. La espiritualidad no se trata de esconder o matar partes de ti, sino de integrarlas. Y es que desde pequeños nos enseñan a agachar la cabeza, a no destacar demasiado, a me obedeces porque yo soy tu adulto, porque yo lo digo, porque le haces caso a la maestra porque es la mayor, porque es la que manda. Y nos han vendido la idea de que ser buenos nos traerá una recompensa. Así mágicamente tú pórtate bien y el universo te va a regalar algo. Nomás porque sí, porque al universo le importas demasiado. Eres el centro del universo. Y que si no nos aprovechamos de los demás, el universo nos va a premiar. Pero ¿realmente crees que es así? Si miramos a nuestro alrededor, no es el más bueno el que tiene el éxito o consigue sus metas, sino el más astuto, el que sabe utilizar sus herramientas, incluido a su ego. Esto no significa ir aplastando a los demás. No estamos hablando de dañar, sino de ser estratégicos, de usar el ego para mantenernos enfocados en nuestras metas. Una analogía que me gusta explicar es, imagínate que sales a caminar a la calle con la atención centrada en no dañar a otro ser vivo,
incluyendo las bacterias. Entonces no respiras porque matas, con el calor de tu respiración matas bacterias. Vas al pendiente de no pisar una hormiguita que va caminando por el camino. Lo que menos pelas es a dónde vas, que ibas a la tienda. En cambio, si tú vas enfocado en que vas a la tienda, no estás pensando en que mataste a millones de bacterias, en que de repente a lo mejor pisaste una hormiguita, a lo mejor hasta estaba dentro de la tierra que pisaste y se murió un bichito por ahí por tu culpa. No estás observando eso. Estás concentrado en lo que tú quieres, en tu meta, que es llegar a la tienda. Es lo mismo en un nivel más amplio y más trascendente, esta cuestión del ego sobre pues, las demás personas y sus vidas. Entonces aquí es donde viene el reto, cambiar la perspectiva o la narrativa. ¿Por qué no intentar algo diferente? En lugar de luchar contra tu ego, aprender a manejarlo. Usar esa energía que intentas reprimir para construir, para crear, para manifestar. En el ejemplo que te comentaba del trayecto a la tienda, la persona que está cuidando todo el entorno de no dañar y de ser buena persona, está gastando toda o invirtiendo toda su energía en eso. No en el llegar a la tienda. Probablemente incluso no llegue a la tienda porque pase algo y se tenga que regresar, o no pueda pasar porque hay un camino de hormigas, o no puede respirar, como te decía, no puede matar bacterias, entonces deja de respirar y cae por hipoxia en la esquina antes de llegar a la tienda. Así es lo mismo en este mundo, por así decirlo. Y es que volvemos a lo mismo. El ego no es el problema es cómo lo usas. Así que el reto está en dejar de escuchar a aquellas personas que te dicen que debes de eliminar tu ego y sal de ahí huyendo. Huye. Si estás en cualquier lugar, comunidad y te están diciendo eso, sal de ahí. Solo están siendo parte de la herramienta de control de la humanidad. Y comienza a preguntarte, ¿cómo puedo integrarlo? ¿Cómo puedo usarlo para crecer, para crear una vida alineada con mis metas y valores? También tú puedes definir tus valores, pero el ego no puede ser una parte de tus antivalores porque es parte de ti. Eliminar al ego no te va a hacer más espiritual, ni mucho menos más libres, ni más feliz. De hecho, podría ser la receta para perderte en ese caos. El ego es esa herramienta y como toda herramienta puede construir o destruir. La clave está en aprender a manejarlo. Si tienes dudas de poder escapar de esos lugares donde te digan eso, la próxima vez que escuches a alguien decirte que para ser espiritual debes de matar a tu ego, nada más párate, detente y pregúntate, ¿qué ganan ellos o esa persona si yo pierdo mi poder? Puede ser dinero, puede ser intención, suma de intenciones, que ellos sigan creciendo y tú seas parte del rebaño que les da esa fuerza. Y luego decide con plena conciencia si ese es el camino que realmente quieres seguir, porque al final del día, la verdadera espiritualidad no es hacerte pequeño, sino convertirte en todo lo que estás destinado o decidido a hacer. Como casi todo en esta vida o en este universo es dual, el ego también es dual, es tu amigo y tu enemigo. Es un arma de doble filo, un fiel compañero que puede impulsarte a lograr todas tus metas o convertirse en el peor saboteador de tus sueños. Así lo es. La pregunta no es si el ego es bueno o malo, la verdadera pregunta es ¿quién está al control? ¿El ego o tú? ¿Sabes cuál es el error más común? Dejar que el ego tome el volante sin enseñarle primero a conducir. O sea, sí puedes dejar al ego de cierta manera libre, pero tienes que entrenarlo primero. Y bueno, aquí tienes 3 formas en las que el ego puede ser tu mejor aliado. Te puede ayudar a enfocarte en tus metas. El ego es esa voz que te dice, como te decía, tú puedes hacerlo, esto es lo que quieres, y vas por ello sin distracciones. Por ejemplo, pasa algo que evita que logres una meta, ¿no? De repente quieres hacer algo y tienes un accidente. El ego es el que dice, no, yo quería eso y voy para allá, no me importa. Entonces no te vuelves víctima de las circunstancias, sino que tomas el control para irte y enfocarte hacia tus metas, hacia lo que quieres hacer. El segundo punto es que te protege de las críticas externas. Te vale madres. ¿Recuerdas la última vez que alguien intentó derrumbarte tus sueños con palabras hirientes diciéndote que no puedes? Si entrenas a tu ego, va a ser tu escudo. Te va a estar recordándote que pues los demás vale madre. El importante eres tú. Entonces, esas críticas que pueden disminuir tu energía, ya vas a ser inmune a ellas, ¿no?
Y también el ego te va a motivar a superar tus límites. Es esa voz ahí que de repente tu Venom, ahora que anda la película por ahí, que te dice, no, sí puedes, ¿no? O sea, aparte es así como que, como, ¿con eso te venciste? Por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Ay, tú puedes con más peso. ¿Cómo de que no? O ves a alguien al lado tuyo con una complexión similar a la tuya cargando el doble y dices, caray, porque yo no puedo, y vas y la agarras, ¿no? Ese es el ego actuando, pero bien entrenado, por así decirlo. Cuando todo parece difícil, cuando las dudas comienzan a invadirte, es tu ego el que puede levantarte y decirte, vamos, es tuyo, si lo quieres, vas. Pero aquí es importante saber que si no lo manejas, ese mismo ego puede convertirse en el muro que te detiene, esa voz que te susurra, que te dice que no eres lo suficiente. Es el mismo. Nada más hay que aprenderlo a manejar y todos estamos en este proceso. Nadie lo tiene domado, hay que poner atención. Es una carrera de perseverancia, no de velocidad. Un ego descontrolado, contrario a todo esto, se convierte en tu peor enemigo. ¿Alguna vez has sentido envidia, seguramente, frustración o un orgullo desmedido? Ese es tu ego tomando el control. Y aunque estas emociones parecen negativas, si aprendes a manejarlas, pueden ser el combustible para tu crecimiento. Por ejemplo, en la envidia, en vez de pensar nunca tendré lo que esa persona tiene, lo puedes convertir en un desafío. ¿Qué puedo aprender de este cuate para acercarme a mis propias metas? ¿Qué puedo observar y robarle así de sus proyectos y sus ideas para lograr lo mío? No ir a robar físicamente, al final eso vale gorro, sino de lo que él está haciendo, que puedo copiarle, que puedo aprender y plasmarlo en lo mío. Otro ejemplo puede ser en la frustración. De repente estás atrapado en un problema, te sientes frustrado. Eso es tu ego diciéndote que no estás donde quisieras. Reconócelo. Ok, no estoy donde yo quiero. Y usas esa energía para buscar soluciones creativas. Así de, ok, ya reconocí. En vez de sentirme frustrado, estoy frustrado porque no estoy donde yo quiero. ¿Cómo me muevo de aquí? Y puede ser en un camino de un negocio que pintaba muy bien, por ejemplo, y de repente te frustra. Dices, no, esto no es lo que quiero. Me vale gorro, yo puedo solo. Voy para acá, ¿no? Una contraparte de estos ejemplos es el orgullo desmedido. Es como una delgada línea. Hay que buscar ahí como buscar dónde entrar en el equilibrio, por así decirlo. ¿Alguna vez te has sentido invencible y luego te has estrellado con la pared de la realidad así de, ay, no, sí, no podía, ¿no? Eso es tu ego también descontrolado. Hay que equilibrarlo. No es llevarlo a la humildad como tal, pero a la realidad, a entender, ok, no estoy todavía en ese punto. Necesito, ¿cómo llego a ese punto? Sí puedo, ¿no? Pero necesito llegar. ¿Cómo le hago? Entonces, ¿cómo entrenamos al ego, no? Porque el ego no es el problema. El problema es que lo dejes ahí suelto sin control. Y sin entrenamiento, porque te decía, lo puedes dejar suelto, pero ya entrenado. Entonces, los pasos que tienes que hacer son estos, ¿no? Reconocerlo primero. El primer paso para dominarlo es identificarlo. Observa cómo actúa en diferentes situaciones, en qué momento se enciende. ¿Te está ayudando o te está saboteando nada más? Si te está ayudando, sigue. Si te está saboteando, ¿cómo lo cambia? Esto es la siguiente parte, ¿no? Si te está ayudando, entrénalo que siga siendo así. Si te está saboteando, entrénalo para que no te afecte. Es como un músculo, tu ego puede fortalecerse y volverse funcional. Esto requiere práctica diaria, es una carrera de perseverancia, te decía. Cada vez que sientas una emoción negativa, pregúntate cómo lo puedo usar a mi favor, cómo esta situación o esta emoción la puedo usar a mi favor. Y el tercero es usarlo con un propósito. Define metas claras, o sea, ten claro para dónde vas y utiliza el ego como una herramienta para alcanzarlas. Si tienes un objetivo sólido, el ego puede ser el motor que te impulse hacia adelante. Si no tienes un objetivo sólido, pues no sabemos para dónde vamos. Y el ego va a empezar a jugar ahí en cositas que tal vez no te gusten, ¿no? Entonces, la próxima vez que sientas envidia, frustración o cualquier emoción negativa, detente y haz este ejercicio. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción sobre lo que realmente quiero? Escribe una acción concreta que puedas tomar para convertir esa emoción en otra y dar un paso hacia tu objetivo. Un punto bien importante que tienes que tomar en cuenta es que, por ejemplo, te puedes enojar de algo muy fuerte. La emoción dura 5 minutos. El resto es el ego dándole vueltas a través de la razón y de la mente al asunto, queriéndote meter más en esa emoción.
entendiendo que son 5 minutos, lo tienes que soltar rápido. Si te clavas ahí, el ego te está ganando. Otro ejemplo es, por ejemplo, te sientes frustrado porque no obtuviste un resultado que querías. Entonces, en vez de clavarte ahí en esa emoción de frustración, lo que puedes tomar es tomar el ego y decidirte a estudiar más sobre el tema, pedir ayuda o intentar una nueva estrategia, cambiarlo, pero decir yo puedo. No es como que ya me quedé aquí, no puedo, es que no me sale nada. Sino agarra el ego y acá huevo que puedo, ¿no? Porque el ego no es tu enemigo, como te digo, es una herramienta. Es tu compañero de la carrera, tu escudo, tu motor. La clave no está en esconderlo ni matarlo, sino en entrenarlo. Si logras hacerlo, el ego puede convertirse en tu mayor fuerza, tu mayor fortaleza para construir la vida que deseas. Entonces aquí la pregunta ya ni siquiera si es bueno o malo, sino si estás listo para tomar el control de tu ego y convertirlo en esa fuerza imparable. Y aquí déjame contarte algo que me pasó hace poquito en un viaje a Europa. Era agosto, prácticamente final del recorrido del viaje. Y debo admitir que en ese momento pues no todo estaba saliendo como lo había planeado, ¿no? Tanto en el viaje como en las ventas no estaban elevándose como quería, como esperaba. El dinero pues estaba agotando, el destinado para el viaje. Y uno de los propósitos más importantes, que era expandirnos por allá, tener una base sólida ya, una bodega, pues no estaba funcionando como querían, ni se vendían, ni los costos de la bodega eran carísimos. Yo estaba frustrado, ¿no? Así de, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué hago? Estaba en Toledo, en una ciudad medieval, me encanta, caminando en un calorón de esos que te hacen dudar si seguirle o ya meterte al aire acondicionado. En esas calles llenas pues de historia, llega una plaza frente al ayuntamiento, unos edificios definitivamente muy bonitos, donde la filarmónica estaba tocando al aire libre, un espectáculo súper bonito, digno así de una postal, ¿no? Pero ahí estaba yo, con la cabeza llena de pensamientos negativos, sentado, tomándome una cerveza artesanal, que son las que me gustan. Me invadió la envidia, ¿no? Había visto a alguien destacando en un área de la vida que me causó cierto pique, así de por qué este cuate sí puede y yo no, porque le es fácil a mí, ¿no? Y mi ego estaba como ese perro descontrolado, ¿no? Mordiendo mi confianza, destruyéndola. Pero entonces algo cambió. Dejé que ese mismo ego, en lugar de frenarme, me empoderara. Y me dije a mí mismo desde el ego, a ver, cabrón, estás sentado en Toledo, en el otro pinche lado del mundo, escuchando un concierto de la Filarmónica al aire libre, tomándote una cerveza artesanal. ¿Sabes cuánta gente en su puta vida va a poder vivir esto? Eres afortunado, ¿no? O sea, fue así de, güey, tienes un chingo de cosas que otros ni en su vida van a tener. Así. Esa simple reflexión le da un cambio. Aunque pareciera llena de arrogancia, me devolvió el control. Dejé de enfocarme en lo que no estaba logrando en ese momento y me recordé a mí mismo que estaba viviendo algo extraordinario, que no cualquiera, y no cualquiera solamente en ese momento, sino cualquiera en toda su vida. Y así es como puedes hacerlo también. Permite que tu ego te levante. Cuando te sientas hundido, agárralo, busca cómo, así con arrogancia si quieres, y no importa si hoy no estás logrando esa meta, lo vas a lograr mañana. Eso es lo que te va a dejar. El ego es esa parte de ti que cuando está bien dirigida puede recordarte lo valioso que eres y lo lejos que has llegado. No se trata de eliminarlo, sino de usarlo como una herramienta para seguir avanzando. Entonces, ¿estás listo para transformar la frustración en tu poder? Como te decía, el mundo no es justo. Eso decía mi papá y no se equivocaba. Pero el truco está aquí en que no porque el mundo sea injusto tienes que aceptar convertirte en una víctima de la injusticia. El ego, cuando se usa sabiamente, puede ser la clave para construir un camino propio en medio de un sistema que parece estar diseñado para derribarte. Y es que el concepto de la injusticia no es algo que sucede afuera, es algo que experimentamos internamente. Es esa sensación de ver a alguien que con menos esfuerzo logrando más que tú. Es el enojo de sentir que otros tienen ventajas que tú no. Y aquí es donde el ego entra en juego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bullies de la escuela, los que andaban ahí chingue, muchas veces, si no es que siempre, terminan siendo más exitosos que los nerds? No es porque sean mejores personas, ni porque se hayan portado bien y el universo los haya premiado, ni porque trabajen más duro. La respuesta está en el ego. Los bullies usan su ego como un motor. Se creen invencibles, toman riesgos y su enfoque no se desvía por críticas o inseguridades. Les vale madre lo que les digan las demás personas y van y chingan al otro. Mientras tanto, muchos nerds esconden su ego, lo reprimen y terminan atrapados
ya sea en el perfeccionismo o en el miedo al fracaso. Esto no se trata de justificar el daño a otros, no te confundas por ahí, sino de entender algo más profundo. El mundo recompensa a quienes dominan su ego, no a quienes lo esconden. Y ahí está toda esta tendencia ahora de escuelas anti-bullying, ¿no? Donde escuelas seguras, escuelas sin bullying. Estamos entrenando niños que no van a saber salir al mundo injusto. Y van a ser víctimas del mundo, se los va a comer el mundo. No están acostumbrados a defenderse, no saben que el mundo los va a atacar. Ese es un error gravísimo también. ¿Qué es lo que está buscando el sistema? Precisamente gente que sale sin una identidad, sale sin ser individual, sin un ego bien empoderado y que terminan haciendo, pues sumándose a una doctrina, a un trabajo, a una empresa, ¿no? O sea, yo no solo no puedo, esto me va a comer mejor por lo seguro. ¿No? Esa es la manera del control que se está gestionando desde las escuelas que nos venden ahora más conectadas con lo espiritual. Entonces, el mundo no es justo, punto. No lo podemos debatir. Pero en lugar de lamentarte, pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? Aquí hay 3 formas que el ego puede ayudarte a transformar la injusticia en una oportunidad. Enfócate primero en lo que puedes controlar. El ego puede ser tu aliado. Al recordarte que no tienes que cambiar todo el sistema, solo tu realidad inmediata, o sea, te importa lo tuyo, lo demás te vale madres. Así, el E desde el ego. Usa esa sensación de injusticia como motivación para construir algo propio. O sea, el mundo está cayendo, yo tengo que hacer lo mío. Me vale madres, solo para mí. Esto es lo que hacen todos los exitosos financieros del mundo. Aprovechan la oportunidad en las crisis. El mundo se está cayendo, yo busco dónde puede haber oportunidad para mí. Y por eso hacen lo que hacen. Millones, muchos. Otro es aprender a aceptar la competencia. La vida es una competencia constante, nos guste o no. Va a haber alguien que va a buscar quitarte lo que tú tienes. Aquellos que logran destacar son los que aprenden a usar su ego para mantenerse enfocados y determinados, incluso cuando el juego parece estar en su contra. Son necios. Todo está cayendo, si no, yo sigo aquí, ¿no? O sea, bajan ventas, no, yo sigo en esto. Te dicen, no, es que no, yo sigo aquí. Y está la competencia ahí, pero no me importa. Transforma la envidia en poder. En lugar de compararte con otros, usa tu ego para observar lo que ellos están haciendo bien y aprender de ello. Sé astuto. La envidia es solo energía mal canalizada. Dale un propósito y puede convertirse en el motor que necesitas. Y si te hace falta compararte, pues compárate con los que no tienen lo que tú sí. Infla tu ego. Mejor utilízalo por ese lado, como lo hice con el ejemplo que te dije que viví en Toledo, en España, ¿no? Y la clave está en reconocer que la injusticia no va a desaparecer por mucho que te esfuerces, por mucho que dones. Esa es otra cosa que a mí se me hace un tanto incoherente. Personas que se dicen multimillonarias y dicen que les duele las injusticias. Ellos tienen los millones por las injusticias. O sea, es una incoherencia, es un ilógico. O sea, reconoce que gracias a esa injusticia tú tienes esto. ¿Cuál es el problema? Agradécelo en todo caso. Si quieres dona, pero realmente no vas a cambiarle el mundo, no lo vas a cambiar por muchos recursos que tengas, ¿no? Siempre va a haber alguien con más ventajas, más suerte o más recursos. La suerte no creo en ella, pero ponle. Pero eso no significa que tú no puedas construir algo pues increíble, algo chingón, ¿no? El ego, cuando se entrena, puede ayudarte a mantenerte enfocado en tus metas, protegerte de críticas externas y usar las injusticias como impulso, no como excusa. Entonces, ¿te atreves a entrenar a tu ego o quieres seguir siendo pues el bonito y bien portado? Aquí te dejo un reto. La próxima vez que sientas que algo es injusto, no te quedes atrapado en el enojo, o la frustración, o el dolor, o la angustia. Haz este ejercicio. Reconoce la injusticia. Dilo en voz alta. Esto no es justo, pero no significa que a mí me vaya a afectar. Identifica lo que sí puedes controlar. Pregúntate qué puedo hacer ahora mismo para cambiar mi situación, no la del otro, la mía. Usa esta emoción como combustible. La frustración puede ser una fuerza poderosa si la sabes canalizar hacia la acción. Ok, ya vi que qué puedo hacer yo, pero me falta esto. Me muevo hacia allá. Tengo que hacer eso. El mundo no es justo y nunca lo va a ser. Pero no tienes por qué ser víctima de esa realidad. Tu ego puede ser tu mejor aliado si aprendes a manejarlo. En lugar de luchar contra las injusticias, úsalas como trampolines para llegar más alto. Y el ego, cuando lo quieras dominar, se va a resistir, se va a oponer. Pues es fuerte, es algo complicado, no es así como, no es dócil. Justamente es todo lo opuesto.
Y pues, ¿cómo lo dominamos, no? Como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, conócete a ti mismo y conocerás a tu enemigo. Y en 100 batallas nunca serás derrotado. Aquí es donde viene el giro. Tu ego no es tu enemigo, es parte de ti. La verdadera batalla no es contra él, sino con tu habilidad para conocerlo, dominarlo y usarlo estratégicamente. Ese es el punto. Conócete a ti mismo y conocerás a tu enemigo, al que tú estás viendo como tu enemigo, que al final no es, pero es parte de ti. El primer paso para dominar tu ego es simplemente reconocerlo. Sun Tzu también decía en El arte de la guerra, el general que vence calcula antes de la batalla. Identificar cuándo actúa tu ego es como calcular tus movimientos antes de entrar al campo de batalla. Por ejemplo, te sientes herido por una crítica, te comparas constantemente con los demás. Esas son señales claras de que tu ego está hablando. En lugar de ignorarlo o reprimirlo, reconoce lo que te está diciendo. Al hacerlo, estarás mejor preparado para manejarlo. Escúchalo. Como dice Sun Tzu también en El arte de la guerra, si no conoces ni a tu enemigo ni a ti mismo, vas a perder cada batalla. Pero cuando te conoces, puedes empezar a ganar, incluso contra tus propios impulsos. El ego es como un soldado poderoso. Si lo entrenas, puedes ser tu mejor guerrero. Si lo dejas descontrolado, se te puede revertir, se te puede revirar en contra tuya. En El arte de la guerra, Sun Tzu explica también que debes de aprovechar las fortalezas de tu enemigo y usarlas en su contra. Esto se traduce a dominar tu ego al entender sus fortalezas y debilidades. Practicar el desapego no significa ignorar tus deseos, sino aprender a actuar sin depender del resultado. Cuando no estás atado a ganar o perder, tu ego pierde el poder sobre ti de manipularte. Por ejemplo, frente a un fracaso, en lugar de escuchar a tu ego diciendo no eres suficiente, usa las palabras de Sun Tzu. En el desorden encuentra la simplicidad, en la dificultad encuentra la oportunidad. Este enfoque entrena a tu ego para dar desafíos como lecciones, no como derrotas. El ego es pura energía. En El arte de la guerra se habla de que el agua puede fluir o puede destruir y que seas como el agua. El ego, como el agua, necesita dirección para ser útil. Si no le das un propósito, fluirá hacia emociones negativas como envidia, frustración, arrogancia, enojo, etc. y te va a destruir. ¿Cómo le das propósito al ego, no? Bueno, primero que nada establece metas claras, como un general que planea su estrategia antes de la batalla. Define qué quieres lograr, no cómo. Visualiza el éxito. Usa tu ego para alimentar tu enfoque. Piensa, esto será un éxito porque estoy trabajando en ello con determinación y fuerza. Estoy clavado en esto y va a salir bien. Y bueno, acepta el fracaso como parte del proceso. Sun Tzu también decía, la victoria se prepara en la calma antes de la batalla. No permitas que los fracasos inmediatos desvíen tu camino. Si por ejemplo estás enfrentando una situación donde sientes envidia por el éxito de alguien más, usa las palabras de Sun Tzu también. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Es decir, traduce esa envidia en motivación para mejorar tus propias habilidades y estrategias, no en querer luchar contra el otro o derrumbar al otro. Entonces, en resumen, el ego es parte de ti, pero no es todo lo que eres. Es como un motor, poderoso, dinámico y capaz de llevarte más lejos de lo que imaginas, siempre y cuando lo mantengas bajo tu control. Si lo dominas, se convierte en el impulso que transforma tus sueños en realidades tangibles. Si lo dejas descontrolado, puede ser la barrera más grande que enfrentes. No se trata de eliminar al ego, vuelvo a decirlo. Por años hemos escuchado esa narrativa de que el ego debe de ser eliminado para alcanzar la espiritualidad. Pero ya eres espiritual, eso no se quita ni se te da. Pensar que el ego es malo es pensar que hay un error en el diseño de nuestro ser. Y eso ya es totalmente ilógico, irracional, tonto. Es una herramienta que está ahí para servirte, no para gobernarte. Sun Tzu decía, el guerrero sabio vence primero y luego busca la batalla. Lo mismo ocurre con el ego, no luches contra él. En lugar de eso, intégralo, compréndelo y úsalo para tu beneficio. ¿Estás listo para hacerlo? El primer paso es sencillo. Reconoce tu ego, míralo de frente y di, sé que estás ahí, sé que formas parte de mí, pero no eres todo lo que soy. Creo que lo más complicado sobre el manejo del ego es encontrar ese equilibrio.
encontrar ese punto donde ya demasiado ego puede ser problemático. Siempre me gustan las analogías. Imagínate que estás construyendo un puente. Ese puente te va a llegar a tus metas. El ego es el cemento que une los ladrillos. Sin él, tus objetivos pues no quedan como piezas sueltas. O sea, tus pasos del puente se cae. Pero si usas demasiado, el puente se va a derrumbar por su propio peso. Va a pesar demasiado y no va a haber ladrillos que lo sostengan. Por eso el verdadero arte está en encontrar ese equilibrio. 1. Usarlo para motivarte. Si alguna vez te sientes desanimado o falto de propósito, recuerda que el ego puede ser esa chispa que te impulse a seguir adelante. 2. Entrena tu perspectiva. El ego descontrolado distorsiona la realidad, o sea, la cambia literal. Pero si lo entrenas, puede ayudarte a ver con claridad lo que realmente te importa. Y 3. Domina tus emociones. La envidia, la frustración o el miedo son emociones que el ego alimenta. Aprende a reconocerlas y usarlas como señales de lo que necesitas trabajar. Acuérdate de la historia que te conté sobre mi experiencia en Toledo. En ese momento mi ego podría haberme hundido en un mar de frustración, pero decidí usarlo para levantarme. Me dije, esto es solo una etapa, no es mi destino. Soy afortunado de estar aquí y esto solo me va a empujar a lograr más. Esa pequeña reflexión no solo me devolvió la confianza, sino que me recordó algo importante. El ego no es el problema. El problema surge cuando dejamos que el ego tome el control, en lugar de guiarlo. Y bueno, ¿qué sigue? Ahora te toca a ti. ¿Estás listo para integrar tu ego y convertirlo en tu mejor aliado? Aquí hay unas ideas para empezar hoy. Haz un inventario emocional. Identifica las áreas donde el ego está actuando fuera de control. ¿Sientes envidia, frustración, miedo, enojo? Redirige esa energía. Usa esas emociones como combustible para avanzar hacia tus metas. Sé consciente, pon atención como cualquier hábito. Dominar tu ego requiere práctica diaria. Recuerda que no se trata de eliminarlo, sino de integrarlo, y esto es todo el tiempo. La victoria pertenece al más perseverante. Lo mismo ocurre aquí. Dominar a tu ego es un proceso, no un destino. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Hackea tu Realidad. Este mundo desafiante pero fascinante. Y en este camino de entender al ego, ¿no? El ego no es bueno ni malo, es una herramienta y la utilidad depende de cómo la uses. En el próximo capítulo exploraremos más herramientas para transformar tu vida y llevar tu realidad al siguiente nivel. Hasta entonces, mantén tu enfoque, sigue cuestionando y no olvides que tienes el poder de crear la realidad que deseas. Nos vemos pronto y como siempre, sigue creando tu propia realidad.